Muy buenas a todos, yo soy Jimena, psicóloga en formación especializada en psicología clínica y en este canal analizamos a criminales desde una perspectiva psicológica y criminológica, sin morbo ni justificación. Hoy vamos a analizar el caso de Ted Kaczynski, conocido como el Unabomber, revisando su infancia, desarrollo, crímenes y posibles diagnósticos desde una visión actual. Comencemos. Theodore John Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois, en el seno de una familia obrera de origen polaco. Sus padres eran Wanda Teresa Kaczynski, ama de casa, y Theodore Richard Kaczynski, quien trabajaba en una fábrica de embutidos. El matrimonio tuvo dos hijos, Theodore y su hermano menor, David. La familia llevaba una vida sencilla, sin lujos pero estable y afectuosa, sin antecedentes de violencia ni maltrato. Cuando Ted tenía apenas 9 meses de edad, fue hospitalizado durante un periodo prolongado, y debido a las normas del hospital, sus padres solo podían visitarlo una vez por semana. Años más tarde, su madre afirmaría que tal vez este periodo de aislamiento hizo que su hijo se volviera después apagado, distante y apático, y cree que este periodo de aislamiento fue precisamente lo que le causó un trauma profundo que lo marcaría para siempre. Desde muy pequeño, Ted mostró una sensibilidad extrema hacia el sufrimiento de los animales y un rechazo profundo a verlos enjaulados, algo que con el tiempo se transformaría en una empatía radical por la naturaleza. Intelectualmente, Ted destacó desde edades muy tempranas. A los 10 años se le realizó un test de cociente intelectual, en el que obtuvo una puntuación de 167. Lo cataloga prácticamente en la categoría de genio. Debido a ser superdotado, saltó 2 cursos escolares, uno en primaria y otro en secundaria. Sin embargo, este avance académico lo dejó socialmente aislado. Era 2 años menor que sus compañeros, lo que le dificultó enormemente la integración social. En el Instituto Público de Evergreen Park fue recibido como un antisocial, infantil y extraño. Se relacionaba principalmente con un pequeño grupo de estudiantes interesados en la química y matemáticas, con quienes realizaba experimentos rudimentarios como pequeños explosivos, algo que ya sabemos que sería el precedente de lo que ocurriría después. Con tan solo 16 años y debido a su superdotación intelectual, fue admitido en Harvard, donde empezó a estudiar matemáticas gracias a una beca. Durante su estancia universitaria participó en un experimento dirigido por el profesor Henry Murray, que posteriormente fue vinculado con el programa del MK Ultra de la CIA. Por si no saben, el MK Ultra, también referido en ocasiones como programa de control mental de la CIA, es el nombre clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la CIA en Estados Unidos para la experimentación en seres humanos, sin su debido consentimiento. Estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas drogas y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental y tortura psicológica. Y aunque durante muchos años se ha especulado que con estos experimentos pudieron quebrar la mente de Ted Kaczynski, él siempre negó haber sufrido la tortura psicológica que les he explicado, asegurando que lo que realmente le pasó a él fue que estaba participando en entrevistas y cuestionarios. No obstante, durante esta etapa fue cuando comenzó a gestarse en él una hostilidad profunda hacia la tecnología y a la sociedad industrial, lo que hace sospechar que tal vez realmente sí fue torturado, pero él no quiere admitirlo. En 1962 ingresa a la Universidad de Michigan para realizar un posgrado en matemáticas y en el 67 obtiene su doctorado con honores. Fue considerado un genio en su campo y publicó artículos científicos, además de que resolvió problemas matemáticos que solo un grupo reducido de expertos eran capaces de comprender. Durante estos años tuvo fantasías sexuales persistentes relacionadas con la idea de convertirse en mujer, no por identidad de género, sino únicamente porque le excitaba el hecho de verse y ser una mujer. O sea, para aclarar, no es que él se identificase como mujer y fuera una mujer transgénero, sino él quería ser mujer porque le excitaba la idea de ser mujer. Llegó incluso a tener una cita con un psiquiatra para iniciar su transición de género,
pero abandonó la consulta antes de entrar, invadido por la vergüenza y la rabia contra sí mismo. Él describió que ese momento de su vida es un punto de quiebre vital, afirmando que allí nació una ira profunda que llegó a contemplar el asesinato como algo justificable. Tras doctorarse, aceptó un puesto como profesor de matemáticas en la Universidad de Berkeley, convirtiéndose con solo 25 años en uno de los docentes más jóvenes de la institución. Sin embargo, su experiencia como profesor fue breve. Los estudiantes lo describían como rígido, incómodo y distante. En el 69 renunció definitivamente a la docencia, regresó temporalmente a la casa de sus padres y en el 71 tomó la decisión radical de trasladarse a las montañas en Lincoln, Montana, en donde construyó con sus propias manos una pequeña cabaña de apenas 12 metros cuadrados, sin electricidad, sin corriente de agua y sin ninguna de las comodidades modernas que tenemos todos. Su objetivo era vivir de forma autosuficiente, alejado de la sociedad y la tecnología que tanto detestaba. Pasaba sus días leyendo sobre política, sociología, psicología y escribiendo compulsivamente con su máquina de escribir y elaborando lo que ahora es conocido como su manifiesto. Sin embargo, incluso en ese aislamiento, la tecnología seguía presente, ya que había aviones que sobrevolaban su cabaña, talaban árboles cerca de su terreno y un grupo de personas recorría la zona en motocicleta. Esto reforzó su convicción de que no bastaba con huir de la sociedad industrial, sino que había que combatirla. El 25 de mayo del 78 envía su primer paquete bomba. El artefacto no cabía en el buzón, por lo que lo dejó en un aparcamiento de la Universidad de Illinois en Chicago. El paquete fue devuelto a un profesor, quien alertó a la policía. El agente Terry Marker resultó herido, pero sobrevivió. En los años siguientes, Ted Kaczynski continuó enviando paquetes bomba a universidades, aerolíneas y empresas tecnológicas. En el 79 colocó una bomba en un avión de American Airlines, que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia. En 1980 hirió al presidente de la aerolínea Percy Wood, y por primera vez aparecieron las siglas FC, o sea, Freedom Club, grabadas en una de las bombas. En 1985 su actividad se intensificó. Ese año realizó 4 atentados. El 11 de diciembre de 1985, una bomba mató a Hugh Scruton, propietario de una tienda de informática en Sacramento, convirtiéndose en la primera víctima mortal de Ted Kaczynski. En sus diarios, describió el asesinato como una manera humana de eliminar a alguien. En 1987, una testigo logró verlo colocando una de las bombas, lo que permitió realizar un retrato robot bastante preciso. Tras su publicación, Ted interrumpió sus atentados por 6 años. O sea que vemos que era de este tipo de asesinos que pueden parar. No tienen una compulsión de que necesitan seguir y seguir y seguir y seguir constantemente. No. Él se nota que podía parar cuando quería y retomar cuando quisiera, como por ejemplo Dennis Rader, BTK. Entre 1993 y 1995 retomó los ataques, esta vez exclusivamente por correo. En 1995 envió cartas a varios medios de comunicación exigiendo la publicación de su ensayo La sociedad industrial y su futuro, conocidos como el Manifiesto del Unabomber, amenazando con continuar los atentados si este no se hacía público. Y tras un intenso debate ético, el FBI autorizó la publicación de su manifiesto en el Washington Post. Esta fue la clave para poder capturarlo, ya que la esposa de David, el hermano de Ted, Linda Patrick, reconoció el estilo de escritura, o sea, el tipo de lenguaje que estaba usando en el manifiesto del Unabomber. Se dio cuenta que era similar al tipo de narración que tenían las cartas que Ted le mandaba a su familia. David comparó los textos y contrató a expertos que finalmente pues le dijeron que sí, es lo mismo. Él alertó al FBI y el 3 de abril de 1996 los agentes arrestan a Ted Kaczynski en su cabaña en Montana. En su interior encontraron componentes para bombas, un artefacto listo para enviar y más de 40.000 páginas de diarios donde detallaba cada
uno de los atentados que realizó. En 1998, tras ser diagnosticado con esquizofrenia paranoide, se le declaró culpable para evitar la pena de muerte. Fue condenado a 8 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Pasó años en una prisión de máxima seguridad y fue recluido 23 horas al día. En 2021 fue trasladado a una prisión federal común debido a su deterioro físico. Sus pertenencias fueron subastadas para indemnizar parcialmente a las víctimas. Y falleció en 2023. La personalidad de Ted Kaczynski fue moldeada a partir de una combinación compleja de factores biológicos, intelectuales, emocionales y sociales. Desde su infancia mostró un hiperdesarrollo cognitivo acompañado de un hipodesarrollo emocional y social. O sea, mientras su capacidad intelectual, su inteligencia eran muy altas, su capacidad de relacionarse con el entorno y de empatizar con el otro era bastante baja. Por eso también está la teoría de que tal vez también tenía trastorno del espectro autista. Su extraordinaria inteligencia facilitó una autoimagen de superioridad intelectual, pero al mismo tiempo intensificó su aislamiento, su dificultad para empatizar y su incapacidad para integrarse socialmente. Este contraste entre una mente tan brillante y una afectividad empobrecida favoreció el desarrollo de una personalidad rígida, resentida y progresivamente hostil hacia el entorno social. La falta de vínculos afectivos profundos, unida a una vida dominada por el pensamiento abstracto, contribuyó a una estructura de personalidad marcada por el aislamiento social, desconfianza, pensamiento dicotómico y una creciente identificación con las ideas radicales. Desde el modelo cognitivo-conductual de Aaron Beck, Ted Kaczynski presenta esquemas cognitivos disfuncionales y profundamente arraigados a él. Sus creencias nucleares de hostilidad era de que el sistema era opresor contra la humanidad. Tenía pensamiento dicotómico sobre que la naturaleza era lo bueno y lo perfecto y la tecnología era mala y absurda. Además de distorsiones cognitivas como la generalización excesiva y la justificación moral. Estas creencias reforzaron emociones de ira y desprecio que a su vez facilitaron conductas violentas, percibidas como racionales y necesarias. La teoría de la personalidad antisocial y psicopatía de Robert Hare presenta que aunque Ted Kaczynski no encaja completamente en el perfil de un psicópata clásico, sí que presenta varios rasgos compatibles, como su falta de remordimiento, desprecio por las normas sociales, frialdad emocional, instrumentalización de las personas y justificación racional de daños. Sin embargo, a diferencia de un psicópata tradicional, Ted Kaczynski no era impulsivo ni hedonista, sino ideológicamente obsesivo. Ted Kaczynski argumentó en su manifiesto que la tecnología industrializada degrada y aliena a los humanos, robándoles su autonomía y propósito, llevándolos a una existencia insatisfactoria y controlada. Y a pesar de que los métodos que Ted utilizó para que su voz fuera escuchada fueron radicales, no podemos simplemente decir que las ideas que él tenía eran erradas, porque en la actualidad vemos que bastante razón tenía. Hasta aquí el video de hoy. Si les interesa comprender más de la mente criminal desde una mirada clínica basada en la evidencia, suscríbanse y activen la campanita. Pueden sugerirme algún otro criminal que quieran que analice en los comentarios. Y recuerden, entender no es justificar. Nos vemos en el próximo video. Adiós.